¿Cómo les va? Bienvenidos, muy buenos días a todos. Esto es Médicos por Naturaleza y hoy estaremos hablando de los cálculos, que no son solamente cálculos renales, también puede haber cálculos en la vesícula, cálculos cardíacos. Esto nos van a contar todos nuestros médicos hoy aquí en el programa. ¿Cómo le va, Roberto? Buen día. Muy bien, muy buenos días, Dolores. Bueno, a todos nuestros teléfonos, ¿cuáles son? 45350705, 45350706 con el 011 para los que llaman desde el interior del país. Bueno, nuestro consultorio virtual que ya está habilitadísimo, así que nos pueden mandar un mail con sus dudas. ¿Cuál es? Médicos@tvpublica.com.ar. ¿Y nuestro Facebook? www.tvpublica.com.ar/Facebook Médicos. Bueno, ahora sí, un pequeño adelanto de lo que trataremos hoy aquí en Médicos por Naturaleza. Aproximadamente un 10 a un 12% de la población general padece de cálculos en la vesícula. ¿Por qué se producen? Generalmente es porque hay un desbalance entre el colesterol que hay en la bilis, que se produce esta bilis durante las 24 horas del día. Hay mucho colesterol en esta bilis, se llama bilis litogénica, es decir, productora de cálculos, y ahí generalmente esto se asocia a un desbalance donde encontramos que hay menos fosfolípidos, que son otro tipo de micelas, y donde hay menos sales biliares. Los cálculos renales, si quisiéramos dar una definición clara para que la gente lo entienda en general, son como la formación de piedras, a nivel del riñón o a nivel de todo el conducto urinario, es decir, desde el trayecto del riñón a los uréteres, a la vejiga, pero tienen su origen o su formación justamente en los riñones. Bueno, piedras que obstruyen, que molestan y que fundamentalmente duelen, así que vamos a hablar de eso hoy aquí. Pero tenemos información para compartir, está el doctor Bergman. Te escuchamos, Guido. ¿Qué tal? Buenos días a todos, buenos días, Dolores. Esto tiene que ver con precisamente los cálculos, pero cálculos de conexiones. ¿Qué estamos hablando hoy? De los mapas que se pueden hacer de las conexiones dentro del cerebro. Sabemos que en el cerebro hay como 100 millones de neuronas y hay 150 billones de conexiones. ¿Qué es lo que están tratando de hacer algunos investigadores? Ver cómo se conectan estas neuronas y hacer un mapa de las conexiones para poder empezar a investigar en esas conexiones algunas enfermedades específicas como pueden ser, por ejemplo, el Alzheimer, algunas demencias o mismo el Parkinson. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Están tomando estímulos visuales y ver en la corteza occipital, que es la parte del cerebro que recibe los estímulos visuales, y ver cómo se conectan esas neuronas. Están sacando las neuronas del cuerpo, estimulándolas eléctricamente y viendo esas conexiones. Ese mapa se puede ver en una especie de estudio específico de imágenes y después ver otros sectores del cerebro cómo se conectan. Esto es muy promisorio, está hecho en cerebro de ratones y puede ser un avance a futuro, así como se decodificó el código genético, también podemos tener mapas de las neuronas. Que sería importantísimo porque justo vos mencionabas enfermedades en las que sentimos que tenemos una cuenta pendiente, ¿no? Porque son enfermedades de las que poco se sabe, que saben que tiene un tratamiento, pero en realidad son degenerativas y lamentablemente siempre nos queda la sensación, ese gusto amargo que solamente queda esperar, ¿no? Bueno, hablamos de cálculos renales, de cálculos biliares, de cálculos cardíacos, en fin, de todo tipo de cálculos. En este caso, de los renales. El doctor Guillermo Rosadíez, que es nefrólogo, nos cuenta qué son, cuáles son los síntomas y si tienen efectivamente un tratamiento posible. A ver, escuchamos. Los cálculos renales, si quisiéramos dar una definición clara para que la gente lo entienda en general, son como la formación de piedras, a nivel del riñón o a nivel de todo el conducto urinario, es decir, desde el trayecto del riñón a los uréteres, a la vejiga, pero tienen su origen o su formación justamente en los riñones. Es un motivo de consulta frecuente al consultorio de nefrología. Generalmente igual el paciente consulta fundamentalmente a una guardia, porque la manifestación más frecuente de los cálculos, es decir, de la litiasis renal o la litiasis urinaria, es la consulta a una guardia, a una emergencia, por el desarrollo de un cólico renal. El cólico renal justamente es el desarrollo de un dolor que se presenta en forma aguda, que aparece y desaparece, que claramente el paciente define que no hay posición que lo calme, el cual se origina en la región lumbar y posteriormente se va propagando y irradiando hacia adelante. Es muy típico ese dolor, realmente el paciente tiene que consultar a una guardia, llamar a una emergencia y a veces puede asociarse a que el paciente orine con un poquito de sangre.
Otras veces el cálculo en realidad es descubierto porque el paciente se hace una ecografía, es decir, un estudio que hoy se pide muy frecuentemente, puede pedirse por diversos motivos, y ahí aparece entonces el cálculo a nivel del riñón. Estos cálculos son el resultado, en su mayoría, de algún trastorno metabólico que hace que en la orina haya determinados elementos en exceso o determinados elementos en defecto. Es decir, los elementos en exceso, por ejemplo, el más común de ellos es el calcio, es, por decirlo de una forma práctica, como si uno le pusiera al café o al té muchas cucharadas de azúcar. ¿Qué ocurre? Básicamente llega un momento que esto se sobresatura y precipita. Bueno, este es el origen entonces de una de las causas más frecuentes de la formación de los cálculos, que es la hipercalciuria, es decir, exceso de eliminación de calcio en la orina. Otras veces puede ser por un exceso de eliminación de ácido úrico, u otras veces puede ser por disminución de elementos que protegen la formación del cálculo, por ejemplo, que falte magnesio. Todo esto es estudiado de manera muy fácil cuando el paciente hace la consulta respectiva a través de un estudio que se llama estudio metabólico, el cual se efectúa en la orina y en sangre, y se ve qué elemento justamente metabólico está alterado para uno darle un tratamiento adecuado y de esa forma prevenir entonces la formación de los cálculos renales. Es decir, es importante que el paciente consulte en el momento agudo, pero también que después se haga el tratamiento del estudio metabólico. El cólico es doloroso justamente porque el cólico se produce cuando un cálculo se impacta a nivel del trayecto del tracto urinario y ese impacto justamente genera obstrucción. Esa obstrucción genera dilatación de la vía urinaria y eso es justamente lo que va a producir el dolor. Un concepto mágico que tiene la gente es que, bueno, tomemos mucha agua para ver si eliminamos el cálculo. Eso puede agravar el dolor porque va a hacer que la vía urinaria se distienda más. Lo que tiene que hacer inmediatamente es la consulta para que, bueno, se certifique obviamente que estamos ante un cólico renal y no ante otro diagnóstico y se dé el tratamiento analgésico adecuado. Si el paciente entonces tiene el diagnóstico de que un cólico renal o el diagnóstico de cálculos y se identificó la causa metabólica, los cálculos pueden ser prevenidos a través del tratamiento adecuado. Bueno, dos cosas que hemos aprendido. Una de ellas es que el origen de esto puede ser un desorden metabólico que puede estar provocando estos cálculos renales, lo que no es menor, porque nosotros siempre pensamos que uno puede tener cálculos renales casi por mala suerte y después, lamentablemente, tenés que eliminar estos cálculos renales. Y otro gran mito que hemos descubierto, que todo lo contrario a lo que pensábamos, es que tomar mucha agua puede ayudar a eliminar estos cálculos. Tomar mucha agua puede ayudar a prevenir que forme el cálculo. Pero una en vez el momento del dolor, el cólico aguda lo empeora. Lo empeora, claro. Aquellas personas que tienen o que tuvieron en algún momento cálculos renales dicen, como siempre decimos, que es el dolor más intenso que se puede tener, o sea que es realmente muy, pero muy doloroso. Lo asimilan al parto. Lo asimilan al parto. Bueno, hablamos de los cálculos renales en los mayores, y hay una prevalencia mayor en los mayores. En realidad, en los mayores, los renales no son comunes. No son comunes. Los más prevalentes y forman parte de 1/3 de toda la cirugía de los mayores son los de la vesícula. Sí, está bien. Y sí, es bastante más frecuente versus los renales lo de la vejiga. Sí que en realidad es más común en hombres. Puede haber cálculos, saben que pueden haber cálculos solitos o piedras en la vejiga. No sabía, me estoy enterando bueno. ahora. Sí, exactamente. En realidad puede haber, bueno, vamos a tratar en todos los lugares donde puede haber cálculos, pero lo más prevalente en la persona mayor es la vesícula. Los riñones son poco comunes y sí en la vejiga. Es común en los hombres y en realidad va de la mano y va acompañado de trastornos prostáticos, en donde el hombre, claro, exactamente, tiene problemas para, digamos, hacer la micción completa. Es decir, que cuando va al baño no saca todo el pis de esa vejiga y con el tiempo puede suceder en que, digamos, haya sedimento y muchas de las veces hacen cálculos en la vejiga. Respecto a lo más frecuente, que es en la gente mayor, que es la vesícula, sepamos que en realidad lo que pasa con la gente mayor es que entre un 40 y un 60% la evolución se complica. Está más acompañada de colecistitis agudas, puede acompañarse de infecciones, de fístulas. Por lo tanto, esto es importante saberlo porque cuando por hallazgo significa una ecografía o algún otro estudio, en las personas mayores se encuentran cálculos, se les sugiere que con tranquilidad vaya al cirujano para que se los extirpe.
antes de llegar a la cirugía, bueno, a la porque urgencia. en general hay como un gran debate respecto a si hay que sacar o no hay que sacar las piedras en la vesícula, y unos te dicen que sí, y después otros van al médico chino y les dicen yo te los voy a disolver, vos no te preocupes, en 6 meses no vas a tener ningún cálculo. No. En fin, esto es una situación que se plantea bastante común. Sí, en la gente mayor, la de la vesícula sí, ya acabo de decir que 1/3 de todas las cirugías que se hacen en las personas se las llevan la vesícula, es decir, la inflamación. Y también hay unos estudios muy interesantes. Si agarramos 100 personas de 70 años y la operamos del abdomen, el 30% se le encuentran cálculos en las vesículas, y si son de 80 años, en el 50% van a tener cálculos. Vos mencionaste los cálculos en la vejiga, que pueden estar relacionados con los problemas de próstata, pero ¿cómo se tratan estos cálculos También, en la vejiga? en líneas generales, todos los cálculos son quirúrgicos. ¿Sí? No existe la fantasía de que el hombre pueda, digamos, en este caso, eliminarlos por orina o por uretra, mucho más siendo que es frecuente en los hombres. ¿Hay una diferencia entre el dolor para poder saber si efectivamente este dolor responde a un cálculo renal, a un cálculo biliar o a un cálculo en la vejiga? Sí, por supuesto, cada uno tiene identificado. En líneas generales, los de la vejiga no suelen doler, y en realidad la sintomatología es que el hombre o bien empieza a hacer orina con sangre, que tiene un nombre, eso se llama hematuria. Muchas de las veces también se puede identificar sangre en la orina sin que el hombre lo visualice, porque digamos, nosotros tenemos métodos para saber si está orinando con sangre o no, y uno de los más frecuentes síntomas es la retención aguda de orina, que va acompañado de un cuadro prostático, y estudiando a la próstata se llega, y como hallazgo se encuentra el cálculo en la vejiga. Vos hacés referencia al hallazgo. El hallazgo llega en la medida que nosotros nos hagamos los controles habituales, porque si uno no se somete o no se hace una ecografía de manera anual... Cuando me refiero a hallazgo es que estudiando otra cosa llegamos a encontrar otra que no la teníamos prevista. Por eso volvemos siempre al principio, los controles son fundamentales. Igual, contestando tu pregunta en cuanto al tipo de dolor, normalmente el dolor del cólico biliar de la vesícula es un dolor que arranca acá, el lado derecho, y va hacia atrás, hacia el omóplato. Y el dolor del riñón empieza atrás y va hacia la ingle, incluso en los varones hasta los testículos. ¿De acuerdo? No cambia con ninguna posición. Y no cambia con posición. Y el dolor cardíaco es más en el pecho. Sí, se irradia hacia atrás o hacia el cuello y hacia los brazos. Son diferentes maneras de poder verlo. Y después hablaremos de la pancreatitis. Bueno, esto hay que aprenderlo. Bueno, me voy allí porque está la licenciada Andrea González, que según nos cuenta o nos ha contado previamente, hay alimentación adecuada cuando tenemos cálculos en la vesícula. Sí, en realidad hay alimentación adecuada cuando tenemos cálculos y también para prevenir cálculos. Para prevenir. Hay varios temas relacionados con la nutrición. No sé por qué sospecho que las grasas acá juegan un papel fundamental. Acá hay un semáforo terrible. Un semáforo terrible. Bueno, atenti entonces, recuerden que nos pueden llamar. ¿A qué teléfonos, Roberto? 45350705, 45350706 con el 011 para los que llaman desde el interior. Bueno, volvemos enseguida, no se vayan. Hola, ¿cómo estás? Soy Carolina Pelleriti y acepté la invitación de Médicos por Naturaleza para contarte algo. El cáncer de mama es una enfermedad muy común en las mujeres y es curable si se diagnostica a tiempo. Por eso es muy importante que hagas un control médico anual, un autoexamen periódico y la mamografía. No te olvides que con 2 minutos de tu tiempo y un autoexamen, vos podés salvar tu vida. ¿Sabías que la ley 26.529 dice que toda actividad médico-asistencial tendiente a obtener, clasificar, utilizar, administrar, custodiar y transmitir información y documentación clínica del paciente debe observar el estricto respeto por la dignidad humana y la autonomía de la voluntad, así como el debido resguardo de la intimidad del mismo y la confidencialidad de sus datos sensibles?